Bienvenidos a este repaso de la clase de preparación misional de esta semana. Bueno, la clase que nos tocó esta semana es la restauración del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Esta es la parte 1. En la parte 1 normalmente lo que vamos a hacer es repasar un poco la doctrina y apoyarnos en algunas escrituras que nos van a ayudar en la enseñanza. Y la segunda parte básicamente va a estar basada en prácticas y cosas que podemos hacer para ayudar a los investigadores a entender mejor estos principios que al principio pueden resultar un poco complicados. Esta lección específicamente es muy importante que se entiendan bien, específicamente algunos puntos doctrinales que vamos a tocar a continuación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, este es el folleto, esta es la tapa del folleto de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a ir directamente a los principios doctrinales de la lección 1, o en otras palabras, la restauración del Evangelio de Jesucristo. El principio número 1 es: Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Cuando mencionamos este principio, a veces a los misioneros les cuesta, cuando son nuevos en la misión, explicar esto, ¿no? Y básicamente podemos decir que Dios es nuestro Padre y nos ama. Con eso, listo, ya se explica este principio. Pero para poder apoyarlo con las escrituras, vamos a ir a Juan 3:16, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este versículo nos ayuda muchísimo para poder explicar esto, ¿no? Que fue tan grande el amor que Dios tuvo por nosotros, que no solo creó el plan de salvación, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación en la próxima clase, sino que también envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? La importancia de Jesucristo dentro del plan de salvación. Lo vamos a ver a continuación. Seguimos. El Evangelio bendice a las familias y a las personas en forma individual. Entonces, como Dios, que es nuestro Padre, nos ama, porque todo padre ama a sus hijos, quiere bendecirnos, ¿sí? Y el Evangelio bendice a las familias y a las personas, ¿sí? Vamos a ver un versículo que nos ayuda a ejemplificar muy bien este principio doctrinal específico. Recuerden que estamos haciendo esto porque estamos siguiendo los consejos de predicar el Evangelio, ¿sí? Que debemos aprendernos de memoria el orden de los principios doctrinales, ¿sí? Lo que estamos viendo en este momento, y escrituras, específicamente ubicaciones de escrituras, las cuales puedan apoyar al principio que estamos enseñando, ¿sí? Siempre que enseñemos con las escrituras, nuestra enseñanza va a ser mucho más poderosa y vamos a invitar al Espíritu para que pueda testificar en el corazón de las personas que lo que estamos enseñando es verdad, ¿no? Muy bien, vamos a ver la escritura asociada a este principio. Presten atención porque es excelente. Alma 50:20, que dice: Bendito sois tú y tus hijos, y ellos serán bendecidos, y al grado que guarden mis mandamientos, ellos prosperarán en la tierra. Mas recuerda que si no guardan mis mandamientos, serán separados de la presencia del Señor. Es una escritura hermosa, ¿no? Porque ahí nos dice directamente que Dios quiere bendecirnos. Y se le dice a un padre de familia, ¿no? Sois tú y tus hijos benditos. Y serán bendecidos, pero siempre recordando, al grado que guarden los mandamientos. Pero si no los guardan, serán separados de la presencia del Señor. Siempre la importancia de recalcar que los mandamientos son fundamentales para nuestra felicidad y para que podamos prosperar, tanto en la tierra como después de esta vida, poder volver a la presencia del Padre Celestial, junto con nuestras familias. Principio número 3. Y acá entramos en el primer punto complicado de enseñar si no sabemos cómo o si no lo estudiamos bien. Por eso siempre la importancia, jóvenes, de poder estudiar. Estudiemos, leamos las escrituras, estudiemos en Predicar el Evangelio, cada una de las definiciones. Por eso le dije que estudiaran toda esta lección completa para entender lo que vamos a hablar a continuación. El tercer principio dice: Nuestro Padre Celestial revela su Evangelio en cada dispensación. Recordemos que en sí el nombre parece un poco complicado, ¿no? De cómo explico las dispensaciones. Pero no nos preocupemos por el tema este de explicar la dispensación. Lo importante de este punto es que el Señor, o sea, nuestro Padre Celestial, siempre va a revelar su Evangelio en todo momento, ¿sí? Entonces la pregunta sería: ¿cómo es que nuestro Padre Celestial revela su Evangelio? ¿Sí? O sea, sus enseñanzas, sus mandamientos.
¿Cómo es que lo revela? Para entender esto vamos a ir a una escritura que se encuentra en Amós 3:7. Vamos a leerla. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo importante de este principio y que tiene que quedar bien en claro, no solo para ustedes, sino también para las personas a las que les van a enseñar, es que siempre que el Señor revela algo hacia las personas, es por medio de los profetas, ¿sí? Entonces, un profeta es una persona que habla directamente con Dios y le dice, y Dios le dice a esa persona, a ese profeta, lo que nosotros debemos hacer, o sea, los mandamientos, para poder llegar de vuelta a su presencia y poder encontrar la felicidad en esta vida, ¿no? Eso es algo básico que tenemos que tener en cuenta. Siempre Dios va a llamar profetas. Si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo hará en el futuro, ¿ok? Eso va a ser muy importante para la parte siguiente, ¿sí? Para los siguientes puntos doctrinales de esta lección. Muy bien, número 4. El ministerio terrenal y la expiación del Salvador. En lo que nos vamos a centrar en este punto doctrinal es en lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Cuando nos ponemos a analizar la vida de Jesucristo, hizo muchísimas cosas y muchas muy importantes, como por ejemplo la expiación en sí, ese sacrificio que hizo para darnos la oportunidad de arrepentirnos y volver a empezar. Pero en lo que nos vamos a centrar específicamente cuando enseñamos este punto es que cuando Jesús vino a la tierra, edificó su iglesia. ¿Sí? No una iglesia de 4 paredes, sino una organización. Para eso vamos a ir a las escrituras y vamos a ver cómo está organizada la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia original de Jesucristo, ¿sí? Cuando Él estuvo en la tierra, ¿ok? Efesios 2:20, esto está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces la iglesia de Jesucristo, la que él organizó, se edifica sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Sí? Tenemos 3 bases, imaginémonos 3 cimientos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta cuando explicamos esto es que Jesucristo es un ser perfecto. Pero los apóstoles y profetas no, son seres comunes y corrientes como nosotros. Entonces necesitan algo adicional, que es la autorización de Jesucristo para poder obrar en su nombre. En otras palabras, la autoridad. Por eso, en el libro de Lucas 9, versículo 1 y versículo 2, podemos ver que Jesucristo les dio esa autoridad a sus 12 apóstoles. Vamos a leerlo. Y reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es muy importante, poder y autoridad. ¿Okay? ¿Cómo les dio el poder y autoridad? Por medio de la imposición de manos. Para poder entender mejor el principio 5, que se llama la gran apostasía, tenemos que entender qué pasó con Jesucristo y la iglesia que lo organizó. Una cosa que debemos dejar bien en claro cuando enseñamos este principio es que las personas rechazaron a Jesucristo, mataron a Cristo. Y no solo eso, sino también que fueron persiguiendo a los apóstoles de Jesucristo hasta matarlos a todos, al punto que no había ninguna columna que sostuviera la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque no había revelación directa con los profetas, porque no había profetas en la tierra. También tenemos que entender de que no había 12 apóstoles, como Jesucristo había establecido, y la autoridad fue retirada de la tierra. Porque si no hay ninguna persona que posea la autoridad del sacerdocio de Dios en la tierra, esa autoridad es retirada. Entonces, aquí es donde comienza la gran apostasía. Se le dice gran apostasía porque duró mucho tiempo, hasta que el Señor otra vez volvió a llamar un profeta, ¿sí? Y a revelarle su evangelio, a revelarle los mandamientos, la manera en que nosotros podemos volver de vuelta a la presencia del Padre Celestial. Entonces, vamos a ver una escritura que está en el Antiguo Testamento, donde el profeta Amós profetiza muchos años antes del nacimiento de Jesucristo que esto iba a pasar. Iba a llegar un punto en la historia del hombre en el que iba a haber esta gran apostasía. Vamos a leerla. Esta escritura se encuentra en Amós 8, 11 y 12. Y dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Es muy importante tener en cuenta esto, de que las personas iban a tener hambre, pero no, como dice en la escritura, no de pan ni sed de agua, sino realmente de escuchar la palabra de Dios, de saber su evangelio, de saber qué cosas debemos hacer, cuáles son los convenios que debemos realizar para estar bien con Dios y con nosotros mismos. Pero no lo iban a encontrar, ¿por qué? Porque no iba a haber ninguna persona en el planeta que tuviera la autoridad y que hablara directamente con Dios, ¿sí? Muchas personas buenas en esta época de gran apostasía hicieron muchas cosas buenas, pero eran básicamente sus interpretaciones de las Santas Escrituras, en otras palabras, de la Biblia, ¿sí? De todos esos registros. Entonces, ahí es donde empieza el boom de las iglesias, ¿no? Donde hay una gran división y dependiendo lo que yo entendía de las Escrituras, iba conformando mis propias creencias. Y ahí fueron aumentando la cantidad de iglesias alrededor del mundo. Hoy en día hay un montón de iglesias por todos lados que piensan cosas diferentes y que interpretan cosas diferentes. En un mundo así, lleno de iglesias y de diferentes creencias y contradicciones entre ellos, es donde nació el joven José Smith. Teniendo esto en cuenta, vamos al punto número 6, al principio número 6, que es la restauración del Evangelio de Jesucristo por conducto de José Smith. Entonces, cuando José Smith tenía 14 años, él estaba buscando, porque siempre le interesó saber cuál era su posición ante Dios, qué cosas estaban bien y qué cosas no. Su familia era muy creyente, siempre se reunían juntos y leían las escrituras. Pero José tenía una gran confusión en su mente y en su corazón, porque había muchas, pero muchas iglesias, y hasta se contradecían entre sí unas con otras. Es más, su papá y su hermano mayor tenían afinidad por cierta iglesia, cuando su mamá y el resto de sus hermanos por otra, y él también escuchaba a otro evangelista o pastor que compartía la palabra de Dios y realmente tenía una gran confusión en su corazón. Eso hizo que José Smith recurriera a la fuente, a las escrituras, para poder saber a qué iglesia él debía unirse, porque él tenía el deseo de unirse a alguna iglesia, pero realmente no sabía cuál era la correcta, cuál era la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces, leyendo las escrituras, él llega hasta este versículo en particular, estos dos versículos, que se encuentran en Santiago 1, 5 y 6, que dicen: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Qué interesante esta escritura, ¿no? Lo que nos invita Santiago es a que si nosotros tenemos alguna duda, pidamos directamente a Dios. Entonces es lo que José decidió hacer. Una mañana del año 1820, José Smith decide ir a una arboleda, tipo un bosque que quedaba cerca de su casa porque él vivía en una granja, apartarse del trabajo de la granja, del mundo, y poder orar a Dios y pedirle la sabiduría que él estaba buscando, a qué iglesia él debía unirse. Entonces, en este momento es donde se da uno de los acontecimientos más importantes de la historia, que me gustaría que podamos ver un video para poder entender un poco mejor cómo fue esa experiencia y la importancia de lo que pasó en ese momento, en esa arboleda con José Smith. Vamos a verlo. Entre 1832 y 1844, José Smith y algunos de sus amigos registraron 9 relatos de la primera visión, que José había compartido en diferentes ocasiones con distintas audiencias. El relato más detallado de estos, escrito en 1838, ha sido publicado en un tomo de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. Lo que van a ver a continuación se basa en todos los relatos escritos de la primera visión que brindan perspectivas adicionales sobre este notable acontecimiento. Me llamo José Smith.
cuando era joven, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Comencé a inquietarme seriamente con respecto al bienestar de mi alma. Medité muchas cosas en el corazón. Sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Al averiguar sobre el plan de salvación, me encontré con que había gran conflicto en las ideas religiosas. Esto causaba pesar a mi alma. No sabía quién estaba en lo cierto ni quién no, pero consideraba que era de fundamental importancia que yo estuviera en lo cierto en los asuntos que tendrían consecuencias eternas. Quería pertenecer a una religión. Deseaba sentir y gritar como los demás, pero no podía sentir nada. Un día estaba leyendo la epístola de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento de orar vocalmente. Oh Dios. Inmediatamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Llenó mi mente de dudas y todo género de imágenes inapropiadas. Por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina, mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara, Señor, pude abrir mi boca ten misericordia de mí. y mi lengua se destrabó. Perdóname. José. José, este es mi hijo amado. Escúchalo. José, tus pecados te son perdonados. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. El mundo yace en el pecado. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. No la sigas, espera con paciencia. En un tiempo futuro, la verdad plena del Evangelio se te será revelada. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas. Mi mente se llenó de paz y calma, y mi alma de amor. Por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha, y el Señor estaba conmigo. Había recibido la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Ciertamente este es un día que será recordado por mucho tiempo, un día en el cual el Dios del cielo ha comenzado a restaurar el orden antiguo de su reino,
para llevar a cabo el cumplimiento de la plenitud del Evangelio, a fin de preparar la tierra para el retorno de su gloria. José Smith. Realmente este video que acabamos de ver es excelente. Es muy bueno y ejemplifica muy bien qué fue lo que pasó en ese momento. Ahora, parte importante de nuestro trabajo como misioneros es poder aprender, ¿sí?, la primera visión de memoria para poder compartirla con las personas. Es muy poderoso ese momento en el que podemos compartir con las personas que están interesadas en aprender más acerca del Evangelio la primera visión. Anotemos que debemos aprendernos de memoria la primera visión. Eso lo podemos encontrar en Predicar el Evangelio, así que busquen en el capítulo 3, la lección 1, y ahí van a encontrar toda la información necesaria para poder aprendernos de memoria esto. Bueno, ahora hay algo muy importante con respecto a lo que pasó después, ¿sí? José Smith, después de esa visión donde ve al Padre, al Hijo y le dicen que no debe unirse a ninguna iglesia, él empieza a prepararse poco a poco, paso a paso, para convertirse en el profeta de la restauración. ¿Y a qué me refiero con restauración? Todo lo que se había perdido con la muerte de Jesucristo y sus apóstoles se vuelve a traer a la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Tiempo después, a José se le da el sacerdocio mayor. Se le da el poder y la autoridad por medio de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles originales de Jesucristo. Entonces, él con la autoridad se convierte en profeta y por medio de revelación directa con Dios llama a 12 apóstoles. Entonces, otra vez esas columnas se vuelven a restaurar que sostiene la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un profeta, tenemos a 12 apóstoles y Jesucristo mismo comunicándose con ese profeta, diciéndole qué cosas debemos hacer para poder obtener la vida eterna. Muy bien, teniendo esto presente, vamos a uno de los puntos más importantes de esta lección, que es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón es clave. Vamos a lecciones adelante, vamos a poder centrarnos toda la lección en el Libro de Mormón, la importancia que tiene, pero lo único que vamos a decir en esta clase en particular es que gracias al Libro de Mormón uno puede saber si el profeta José Smith fue realmente un profeta de Dios o no. ¿Sí? Porque cada profeta tiene un fruto. Digamos, a ver, pensemos en la antigüedad. Noé, el profeta Noé. ¿Cuál fue el fruto del profeta Noé? El arca, porque eso dio a entender de que él era un profeta. Porque si no hubiera construido un arca, se hubiera muerto todo el género humano, ¿sí? Ahora, vamos a Moisés. ¿Cuál fue el fruto del profeta Moisés? Los 10 mandamientos. Porque solo un profeta puede sacar a la luz la palabra de Dios. Bueno, el Libro de Mormón es el fruto del profeta José Smith. Y hay que explicar esto muy bien, que no es que José escribió el Libro de Mormón, sino que él tradujo el Libro de Mormón. Y el Libro de Mormón es un registro de profetas que vivieron aquí en las Américas muchos años antes, que hicieron un resumen de toda la historia que tuvieron. ¿Por qué? Porque mientras en el antiguo mundo, donde nació Jesucristo, había profetas, en el nuevo mundo siempre hubo gente, ¿no? Y también necesitaban profetas. No existía como hoy en día el Wi-Fi, el Internet, las conexiones, la televisión, donde podían mandar las escrituras del antiguo mundo al nuevo, porque ni siquiera sabían que había personas ahí, ¿no? Entonces, se necesitaba llamar a varios profetas, en este caso en el nuevo mundo y en el antiguo mundo. Entonces, estos registros fueron grabados o escritos en láminas de metal que se escondieron bajo tierra, y José lo que pudo hacer es sacar y traducir esos registros al idioma inglés. Ahora, cabe destacar que el Libro de Mormón estaba escrito en egipcio reformado, o sea, algo muy complicado, y que solo por medio del poder de Dios se podía hacer ese tipo de traducción. Entonces, ese es el fruto del profeta José Smith. Ahora, ¿por qué se llama así el Libro de Mormón? Porque Mormón fue un profeta de la antigüedad, estaba aquí en las Américas, que se encargó de hacer un resumen de cientos de años de historia de las personas que vivían aquí en las Américas, y de las revelaciones que tenían y el contacto con Dios.
Por eso se llama así. Es como decir, en otras palabras, el resumen de Mormón, ¿sí? Pero lo importante es que este libro es otro testamento de Jesucristo. Así como tenemos el Antiguo Testamento que testifica de Cristo, tenemos el Nuevo Testamento que testifica de Cristo. Este es otro testamento de Jesucristo. El libro de Mormón no viene a suplantar a la Biblia, sino viene a apoyar a la Biblia. Esto es muy importante de entender. El libro de Mormón nos da la visión completa, ¿sí? En el libro de Mormón se encuentra la plenitud, o sea, completo, la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sí, lo que hemos visto en la clase anterior, esos 5 pasos. ¿Ok? Ahora vamos a ver una escritura que apoya este principio. Esta escritura se encuentra en Juan 10:16. Aquí está hablando Jesucristo y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesucristo está explicando que no solo él iba a enseñar a las personas del antiguo mundo, sino también que tenía otras ovejas que estaban aquí en el nuevo. Entonces, esto es muy interesante porque cuando Jesucristo viene a las Américas, según está registrado en el libro de Mormón, les dice a las personas que estaban aquí: ustedes son las otras ovejas que hablé en el antiguo mundo. Es muy importante tener en cuenta, esto nos ayuda mucho para poder enseñar este principio. Y por último, el principio número 8 dice: ore para conocer la verdad a través del Espíritu Santo. El libro de Mormón viene con una invitación al final que es muy importante compartir con nuestros investigadores. Vamos a ver cuál es esa invitación. Esta invitación se encuentra en Moroni 10, casi al final del libro de Mormón, del versículo 3 al 5. Vamos a leerlo. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Es una maravillosa promesa que se nos da a todos nosotros. Que si realmente tenemos una verdadera intención, podremos recibir una respuesta por medio del Espíritu Santo de si estas cosas que están en este libro, en el libro de Mormón, son verdaderas. Y acá hay algo muy importante, porque si el libro de Mormón es verdadero, quiere decir que Joseph Smith fue un profeta de Dios, porque solo un profeta puede sacar a luz la palabra de Dios. Y si José fue un profeta de Dios, entonces esta es la iglesia verdadera de Jesucristo, con un profeta y 12 apóstoles que la dirigen y que se comunican directamente con Dios. Y por eso es una iglesia de revelación continua, porque constantemente el Señor va revelando sus secretos a sus siervos, los profetas, como aprendimos en Amós 3:7. Ahora, algo importante que no debemos dejar pasar es cómo el Espíritu Santo va a respondernos a la pregunta de si estas cosas son verdaderas. En Gálatas 5, en el Nuevo Testamento, en el versículo 22 y 23, nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Vamos a leerlo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando la persona hace una pregunta, la respuesta puede venir de cualquier manera, pero hay que ayudar a las personas a entender de que el Espíritu Santo se comunica a través de los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Normalmente, cuando sentimos paz en nuestro corazón, es una respuesta del Espíritu Santo de que estas cosas son verdaderas. Cuando sentimos amor, cuando sentimos gozo, todos esos sentimientos vienen cuando las personas preguntan con una verdadera intención si estas cosas que están en el libro de Mormón son verdaderas. Porque hay muchas personas que están esperando recibir una gran respuesta, ¿no? O sea, que se ilumine el cielo, ver un ángel, tener un sueño, una visión donde se les dice que sí, esto es verdad. Pero en realidad esos casos son muy particulares, no a todas las personas les pasa. La mayoría de nosotros recibimos un testimonio del libro de Mormón a través de los sentimientos en nuestro corazón.
Y al final es muy importante en esta lección compartir nuestro testimonio de lo que nosotros sabemos y creemos. Cuando compartimos nuestro testimonio, estamos invitando al Espíritu Santo a que pueda testificar en los corazones de las personas que lo que estamos diciendo es verdad. Muy bien, aquí terminamos con el repaso de la clase de hoy. Así que bueno, para la clase que viene la tarea muy importante, leer y analizar en Predicar el Evangelio, el capítulo 3, lo siguiente, la lección 2, solamente la lección 2, el plan de salvación. Luego hacer un resumen de toda la lección en solo 5 renglones en su día de estudio y leer en Normas Misionales para los Discípulos de Jesucristo el capítulo 4. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con este resumen. Los esperamos a toda la clase que viene. Chau, chau.